Del Evangelio según San Lucas. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada, pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina de mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el Señor en este nuevo día nos regala una palabra profunda, una palabra fuerte, una palabra de conversión para cada uno de nosotros. Escuchamos cómo Jesucristo en este Evangelio nos dice: esta generación es una generación malvada, es una generación mala, maliciosa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? ¿Cuál es la señal de Jonás? Yo los invito a que lean el libro del profeta Jonás. Es muy pequeño, son 2 paginitas, son 4 capítulos, donde muestra el Señor a través de Jonás toda su misericordia, todo su amor, toda su fidelidad, toda la dulzura que tiene hacia el hombre pecador, hacia esta gran ciudad. Y es interesante y es increíble ver cómo dice el libro de Jonás que Dios manda a Jonás a predicarle a los ninivitas. Dice: la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amittai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella su maldad, su malicia, que ha subido a mí hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Joppe, donde encontró un barco que salía para Tarsis. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es interesante ver cómo Dios a Jonás le dice: ve a predicar a Nínive. Ve a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque su malicia ha llegado hasta mí. Y todos sabemos, hermanos, que la malicia viene de perder la inocencia. ¿Y cuándo es que el hombre ha perdido la inocencia? En el pecado original. Cuando el hombre ha dudado del amor de Dios. Cuando el hombre ha creído al engaño del demonio, al engaño de la serpiente. Mientras Dios le da al hombre, lo crea, le da todos los frutos de la tierra, dominar sobre los animales del cielo, de la tierra, del agua, o sea, ser el rey del paraíso terrenal, del Edén. Cuando le dice solo una cosa: come de todos los árboles que están en el jardín, menos del centro. Porque el día que comerás, morirás, se te abrirán los ojos y morirás. El árbol del bien y del mal. Dios a nosotros, al hombre, al ser humano, lo ha creado solo de bien, porque Dios es bien, Dios es bondad, Dios es amor, y así ha creado al hombre. Y así crea al hombre, así nacemos todos, llenos de bondad, llenos de amor, llenos de inocencia. Creyendo este amor de Dios profundamente, llega el demonio, llega la serpiente y le metía esta malicia, esta duda. ¿Es verdad que no pueden comer de ningún árbol que esté en el jardín? Sí, podemos comer de todos menos de ese. Ese no, ¿por qué? Ni siquiera no podemos comer ni tocarlo. Entonces la serpiente, cuando Eva dice así, claro, porque Dios no quiere que ustedes sean como Él. Porque este árbol, el día que ustedes coman, van a ser como Dios. Van a conocer todo, van a saber qué es bueno y qué es malo. Conocimiento. La sabiduría. Esto es lo que está matando a nuestro mundo, a nuestra generación. Creer que la vida, creer que el significado de nuestra existencia se manifiesta a través de la inteligencia, a través de la sabiduría, a través del poder, a través del prestigio, a través de la fama, a través de
de tener muchas profesiones, muchos títulos, muchos diplomas. El que más tiene, más puede, más es. No, hermanos, no, eso no es. ¿Por qué? Porque la sabiduría quiere decir tener sal dentro, tener sabor, saber distinguir lo bueno o lo malo. Esta es la sabiduría, este es el discernimiento. Y entonces, esta gran ciudad es la ciudad de la malicia. Es una ciudad pecadora. Dice al final del libro de Jonás que es una ciudad que no sabe distinguir la izquierda de la derecha. No es una ciudad que no sabe distinguir el bien del mal. Y es ahí donde viene mandado Jonás. Pero Jonás escapa. Jonás no quiere saber absolutamente nada de Nínive, de esta gran ciudad, porque es la ciudad enemiga, porque es la ciudad que ha hecho sufrir a su pueblo, que lo deportó, que lo mandó al exilio. Entonces, Jonás es este profeta que Dios elige. ¿Por qué? Porque Jonás, dicen los rabinos judíos, la palabra Jonás y la palabra Nínive tienen la misma raíz. La misma palabra. Y entonces esto dicen los rabinos. ¿Y por qué Jonás y Nínive tienen la misma raíz? Porque el profeta tiene que ser mandado a su pueblo, tiene que tener las mismas raíces que de su pueblo para poder anunciar desde su experiencia, desde su realidad. Muy profundo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jonás es igual a los ninivitas. Jonás es un hombre malicioso. Jonás es un hombre que juzga, es un hombre que desprecia, es un hombre que condena, es un hombre que no quiere que este pueblo se salve. No quiere, tiene malicia. Y por eso huye. ¿Y por qué se huye a Tarsis? Porque en esa época se decía que Tarsis era el confín del mundo. Hasta allá llegaba el mundo. Entonces Jonás se quiere ir hasta los confines de la tierra para huir de Dios y para huir de este mensaje. Es increíble que así somos nosotros como Jonás. Que nosotros muchas veces nos creemos buenos, nos creemos santos, nos creemos mejores. Y por estos dones que Dios nos regala muchas veces de nuestra fe, que nos regala en nuestra vida, entonces nos creemos justos y juzgamos. Porque la justicia no es juzgar, la justicia que nos ha enseñado Dios es la misericordia, no el juicio. El juicio lo hará Él a un cierto punto en la historia. Porque Dios es un Dios también fuerte, es un Dios serio, es un Dios veraz, sin malicia y juzga las obras. Pero la justicia de Dios nos la muestra en la misericordia, no en el castigo. Jonás tiene que hacer esta experiencia para poder ser como Nínive, para poder ir a anunciar a Nínive con fuerza la conversión. Pero primero para eso se tiene que convertir él. Por eso, hermanos, Jesucristo en el Evangelio habla. Ustedes están pidiendo una señal, un signo, pues no se les dará el signo que el signo del profeta Jonás. Y es importante porque Jesucristo se los dice a esta generación: ustedes son una generación perversa, ustedes son una generación malvada, que hacen el mal, o sea, maliciosa, que tienen dentro la malicia, el mal. Por eso se les dará el signo de Jonás. ¿Y cuál es este signo de Jonás? Que Jonás tiene que experimentar el sufrimiento. Jonás a un cierto punto sale en ese barco, si ustedes recuerdan, léanse este libro que es maravilloso y breve. A un cierto punto llega una tempestad, están por naufragar. Los marineros dicen: oye, ¿qué pasa? Aquí hay alguno que cometió un pecado contra su Dios y nos va a matar. A un cierto punto dice Jonás: fui yo, tírenme al mar. O sea, mátenme ya. Tiran al mar a Jonás, llega la calma. E inmediatamente Dios, en su infinita misericordia, coge a Jonás con la ballena y se lo lleva a Nínive. Y esta ballena, 3 días en el vientre de la ballena, 3 días que se dice en la Escritura que son 3 días que se tiene que recorrer para recorrer toda Nínive, 3 días que Jesucristo está en el seno de la tierra, 3 días para poder resucitar. Lo mismo Jonás, tiene que tener un tiempo, el número 3, número de la perfección, el tiempo perfecto para poderse convertir. Que el tiempo en la ballena, el símbolo de la muerte, está tragado por esta ballena dentro de las aguas, dentro del mar, pero no muere. ¿Por qué? Porque Dios con él tiene una misión y lo escupe esta ballena a las orillas de las playas de Nínive. Y entonces Jonás, viendo ya esta situación, predica con fuerza. ¿Por qué? Porque él es como Nínive. ¿Por qué los ninivitas lo escuchan inmediatamente y se convierten? Porque esta experiencia de Jonás es
o la misma esencia de Nínive. Es un malicioso como los ninivitas, es un malvado como los ninivitas, pero es un hombre que ha visto que Dios lo ha llamado para esa misión. Y entonces empieza a predicar con fuerza porque es un pecador. Y cuando los ninivitas escuchan este pecador malicioso como ellos, entonces se convierten. Se convierten inmediatamente. El rey de Nínive, como escuchamos en la primera lectura, dice, no, todos se tienen aquí que colocar en conversión. Se tienen que colocar ceniza. Todos se tienen aquí que convertir conmigo. ¿Por qué? Porque nos están destruyendo. Y escuchamos en la primera lectura que el rey de Nínive dice, hombres, animales, vacas, ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco e invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta a Dios, se compadezca a Dios. Quizás cese el incendio de su ira y no perezcamos. Signo de conversión. Se colocan, ayunan y se colocan ceniza en la cabeza, símbolo del que nos colocamos nosotros el miércoles de ceniza. Símbolo de humildad, símbolo de ver que nosotros somos polvo, somos ceniza. Llega la muerte, se acaba nuestra oportunidad de salvación, de ser feliz. Pero cuando Dios ve este signo en los ninivitas, Dios vio sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció. La compasión de Dios. Siente amor, se arrepintió Dios de la catástrofe que había amenazado a los ninivitas y no la ejecutó. Hermanos, es maravillosa esta palabra hoy. Es profunda, es de una santidad impresionante, como Dios a nosotros hoy nos está viniendo a buscar en nuestro Nínive, en nuestra gran ciudad, donde estamos viviendo. ¿Cuáles son los signos de tu ciudad que estás viviendo? ¿Qué estás viviendo hoy en tu Nínive? ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es tu malicia? ¿Cuál es tu pecado esta mañana? ¿Cuál es? ¿De qué estás viviendo? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás muriendo? ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿A qué le estás pidiendo la vida? La soberbia, el orgullo, ¿qué? ¿Qué es lo que te está destruyendo? El odio, la ira, ¿ah? La lujuria. ¿En qué estamos? Porque hoy viene esta palabra con poder. Nínive se verá destruida dentro de 40 días. Conviértase, llega la Pascua. O sea, por eso es maravilloso. A un cierto punto dice el libro de Jonás que Jonás se enoja cuando dice Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó. Lloró a Yahvé diciéndole, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por esto por lo que me apresuré a irme a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora yo te suplico que me quites la vida, porque mejor es para mí la muerte que la vida. O sea, Jonás todavía es duro. Ve que se convierte en niño y se enoja. Y dice, quítame la vida, no es justo, yo por eso me había ido, yo no quiero que esta gente se convierta, son mis enemigos. Y Dios dice en cierto punto que Dios le hace tener una pequeña experiencia a Jonás. Y la experiencia es que dice que hace mucho calor, se ve que Jonás es calvo, le está quemando la cabeza al sol, y Dios hace crecer sobre una planta que cubre a Jonás para que le dé sombra, y Jonás se alegra muchísimo. Pero después dice que Dios, esa misma planta, al otro día manda un gusano que pudre la planta, se seca la planta, se cae, y le manda a Dios un viento caliente, un sol que le está hiriendo la cabeza, y Jonás se enoja. Dice, ¿cómo es posible? Mátame porque me estás torturando. ¿Qué pasa? Y es maravillosa la respuesta de Dios hacia Jonás. Le dice, tú tienes lástima de un rícino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener lástima yo, compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y una gran cantidad de animales. Es increíble la dulzura del Señor. Hasta con Jonás dice, oye, tú te enojas porque se muere una planta y no te enojas, no te preocupas por 120,000 personas de Nínive que no conocen la derecha y la izquierda, que no tienen discernimiento sobre su historia. Hoy nos dice a nosotros, tú que estás pensando que tu vida es un desastre, que tu vida es una porquería, que tu vida no vale nada, que prefieres morir, que te deprimes, que te angustias, que te estresas, porque no tienes el carro no sé qué, porque no tienes la moto no sé qué, porque no tienes la casa en un cierto barrio, porque no tienes la fábrica no sé, no trabajas en una empresa famosa. O sea,
Estamos nosotros sufriendo porque mi mujer no es como yo quiero, porque mi marido no es como yo quiero, porque mis hijos no me obedecen y no hacen lo que yo quiero, porque mis compañeros de trabajo son diferentes a como yo quisiera. Señor, quítame la vida, ya no aguanto, ya no soporto. Y no nos damos cuenta, hermanos, cuánta gente está muriendo hoy en el mundo por el pecado, por la angustia, por el sufrimiento. Cuánta gente está muriendo de hambre, cuánta gente no tiene trabajo, no tiene dinero, cuánta gente hoy no tiene paz, cuánta gente está en la droga, en el alcohol, cuánta gente está en la prostitución, cuántas mujeres esclavas, cuántos niños abortados, cuántas mujeres engañadas, cuántas personas en los hospitales con enfermedades ya mortales, ya desahuciadas, cuántas personas están en la cárcel. O sea, no nos damos cuenta de cuánto sufrimiento hay en el mundo. Estamos mirando solamente nuestra pequeña situación y no vemos que es el mundo que está sufriendo, que está en el pecado, que está en la angustia. Por eso, hermanos, es maravilloso que llegue esta palabra con poder, con fuerza, y nos viene a decir a nosotros, mira, que este signo de Jonás, que este profeta anunció porque era como ellos, yo les tengo una buena noticia. A esta generación ya no se les dará un signo, o sea, el signo será el signo del Hijo del Hombre, como el signo de Jonás, que Jonás estuvo 3 días en el vientre, así estará el Hijo del Hombre. O sea, es maravilloso ver hoy cómo esta palabra se encarna en nuestra vida, cómo el Señor quiere que nosotros hoy veamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho una experiencia como Jonás. El Hijo de Dios baja a la tierra, se hace hombre, toma nuestra condición humana, nuestras raíces. Y Jesucristo se hace uno de nosotros. Y Jesucristo experimenta los sufrimientos, experimenta la angustia, experimenta la tristeza, experimenta el fracaso en la cruz, cuando todos se van, cuando nadie le cree. O sea, Jesucristo experimenta lo que experimentamos nosotros, experimenta la experiencia de pecado. No comete pecado, pero experimenta todo lo que experimentamos nosotros. Y este es el justo. Y Jesucristo no murmura como Jonás, pero Jesucristo tiene una predicación poderosa, fuerte, con signos y prodigios. ¿Por qué? Porque se ha hecho uno de nosotros, Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a dejarnos amar por el Señor, a dejar perdonar nuestra malicia, a que podamos entrar en su misericordia, a que podamos, hermanos, hoy ver nuestro pecado. No sé cuál sea el tuyo. Ese pecado que te destruye, ese pecado que te angustia, ese pecado que te mata, que no te deja ser feliz, que no te deja amar. Bueno, hermanos, hoy el Señor te invita a entregárselo a Él. Entrégale ese pecado al Señor, entrégale ese sufrimiento, entrégale esa angustia a Él. Para que hoy Jesucristo venga con todo su amor, con todo su poder de resurrección, porque Él ya dio la vida por nosotros, Él ya murió en la cruz. Y en la cruz pagó todas nuestras deudas. Jesucristo viene a mostrarnos que en la cruz ha derramado su sangre y una gota de su sangre vale para la salvación de todo el género humano. Pero no derramó una sola gota, toda su sangre, toda su santísima sangre por amor nuestro. Por eso, hermanos, entonces, hoy de cara a este amor, de cara a esta cruz, yo los invito a que nos coloquemos delante de un crucifijo y lo miremos. Y miremos si tenemos verdaderamente este espíritu de Jesús, este signo en nuestra vida, porque Jesucristo se hace uno de nosotros, igual a nosotros, con nuestra misma raíz, y este pecado y esta soberbia y esta malicia de no reconocer la derecha de la izquierda, Jesucristo la cambia, la transforma con perdón, con amor y con misericordia. Entonces coloquémonos delante del crucifijo y miremos si nosotros tenemos esta misma raíz de Jesús, si tenemos esta misma naturaleza, o si no, entonces si nosotros tenemos esta raíz, porque ¿cuál es la raíz de Jesús? Que Jesús, esta misericordia, este amor, nos lo muestra siendo nuestro hermano. Un hermano que no nos juzga, no nos condena, no nos castiga. Es nuestro hermano que ha dado la vida por nosotros, para que nos recuperemos nuestra familiaridad con Dios, para que recuperemos la relación con nuestro Padre, poderlo llamar Abba, Papá, con un amor íntimo, a través de la oración, a través de las buenas obras. Por eso colócate delante del crucifijo y mira si en todas las personas tú ves un hermano. Si tú logras ver un hermano en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres, en tus compañeros de trabajo, en tus amigos, en tus vecinos, en tus familiares. Mira a ver, las personas que tal vez no has perdonado, ¿son tu hermano? ¿Son tu hermana?
o todavía los ves como enemigos, que hay que juzgar, que hay que despreciar, que hay que condenar, que hay que tener rencor. Porque si entonces estás todavía con estos sentimientos de odio, con estos sentimientos de venganza, con estos sentimientos de rabia, entonces, hermano, necesitas colocarte en la posición de los habitantes de Nínive, colocarte ceniza en la cabeza y convertirte. Necesitas hoy arrepentirte de tus pecados para que el Señor tenga compasión, porque estás en la muerte, porque el que odia, el que juzga, el que desprecia no es feliz. Está en la muerte y Dios no nos quiere tristes, no nos quiere muertos, nos quiere vivos, nos quiere alegres, nos quiere resucitados. Por eso, hermanos, entonces acojamos con alegría esta mañana esta palabra de salvación, esta palabra de vida eterna que nos regala hoy el Señor. Que podamos verdaderamente aceptar este signo del Hijo del Hombre, que viene haciéndose uno de nosotros para que nosotros nos hagamos como Él, seamos como Él. Podemos hoy experimentar la paz, la alegría y la vida y bendecirlo hoy por nuestra realidad, sabiendo que no estamos solos, sabiendo, hermanos, que no somos huérfanos. No somos huérfanos, Dios es nuestro Padre y nos ama. Entonces coloquemos hoy nuestra realidad en sus manos. Dejemos verdaderamente que esta palabra hoy nos llene de alegría, nos llene de esperanza. Y que podamos hoy nosotros ser un signo como Jonás. Que nosotros hoy, viendo nuestro pecado, viendo nuestra miseria, viendo nuestro sufrimiento, podamos ver al otro no como uno que me hace del mal, sino que uno que tiene la misma realidad mía. Tiene el mismo sufrimiento, tiene los mismos pecados, tiene los mismos problemas, experimenta la misma muerte. Entonces, si comete el mal contra mí, es porque está engañado por el demonio y está sufriendo. Entonces, que nos ayude hoy el Señor a poder ser testigos fieles de su amor, poder ir a los demás con esta predicación de Jonás, que tiene la autoridad para hablar a maliciosos, para hablar a malvados, porque él era un malicioso y un malvado, pero con la experiencia de Dios. Y esto cambia la vida de Jonás y cambia la vida de Nínive. Hermanos, que esta palabra cambie nuestra vida y la vida de las personas que el Señor colocará en nuestra vida, que colocará hoy en este día, en nuestra realidad. Que podamos anunciarle el amor de Dios a un pecador. ¿Por qué? Porque nos ama a nosotros pecadores. Que le podamos anunciar la misericordia de Dios en su vida, porque Dios con nosotros está usando misericordia. Y que podamos hoy donarle la paz y la alegría que nos regala el Señor a través de la confesión, de la Eucaristía, de los sacramentos, para que esta persona pueda también entrar en la alegría y en la paz que nos regala el Señor en la Iglesia. Que así sea.